Es bueno el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bien, vamos a hacer una oración, vamos a ponernos en las manos de Dios y vamos a continuar con nuestro estudio. ¿Recuerdan que estamos con Apocalipsis? Sí, vamos lentos. Nos vamos a llevar como 700 prédicas para todo el libro, pero bueno, el punto es que avancemos. Amén. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, estamos en tu presencia en esta mañana. Venimos delante de ti, Dios, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, para pedir, Señor, pedir primeramente que la presencia de tu Espíritu Santo esté sobre nuestras vidas en este momento. Queremos abrir tu palabra, queremos meditar en ella y queremos que tu palabra hable a nuestros corazones. Queremos que esa palabra tuya, Señor, venga a hacer esa obra poderosa para lo cual tú la has enviado, para lo cual tú has dejado esa palabra escrita que ha trascendido los siglos y que nos ha llegado hasta el día de hoy. Oramos para que tu palabra pueda obrar en nuestro corazón, pueda transformar nuestra mente, nuestra alma y pueda mantenernos alertas para el día de tu pronto regreso. Señor, nos ponemos en tus manos y pedimos que tu Espíritu Santo nos revele tu palabra, nos ilumine con tu palabra y nos dirija conforme a tu palabra. Te lo pedimos en tu bendito nombre. Amén. Hoy abarcaremos solamente el versículo 7. Por eso les dije que nos vamos a llevar un buen tiempecito en Apocalipsis. Está cargado, Apocalipsis está cargado. Más del 30% del libro de Apocalipsis tiene referencias o son referencias al Antiguo Testamento. El escritor estaba cargadísimo de la escritura del Antiguo Testamento. Memorizaba, tenía de memoria muchos textos del Antiguo Testamento. Así que vamos a llevarnos bastante tiempo en esto. Vamos al verso 7. Lo leemos juntos. Dice así: He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Una vez más, todos juntos. Muy bien. Juntos. 1, 2, 3. Dice: He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Gloria a Dios. Tome su lugar. Ahora vamos a meditar en esta primera frase. Dice: He aquí viene con las nubes. ¿Qué cosa es eso de nubes? ¿Alguien conoce las nubes? ¿Sí? Ahorita precisamente que veníamos en la mañana, está todo nublado. Está bonito. Como que anuncia lluvia y queremos que llueva. Hay desesperación porque llueva. Pero qué bonito ver un cielo nublado, preparándose para la lluvia. Sin embargo, cuando en la Escritura encontramos la palabra nube, no necesariamente tiene que ser una nube como las que conocemos. En hebreo hay varias palabras que se traducen como nube. Y cuando nos metemos a profundidad al estudio, nos damos cuenta que cuando el escritor, específicamente aquí en Apocalipsis, dice que Jesús viene en las nubes o con las nubes, fíjese cómo lo dice: con las nubes, no dice en las nubes, es diferente. No sé si lo explico o si me explico. Cuando dice en, es como que las nubes están alrededor y él viene ahí en medio, ¿no? Pero cuando dice con, quiere decir que él viene adelante y las nubes vienen atrás. Pero las nubes, en este caso, no son literales de estas nubecitas de agua que vemos nosotros. Cuando en este versículo se refiere a las nubes, se refiere a los salvos que vienen con Cristo. Entonces este versículo está refiriéndose a la segunda venida, que es muy diferente
al arrebatamiento. Y ahí vamos a hacer la diferencia en esta mañana. Porque muchas veces cuando leemos la Biblia y leemos pasajes como Mateo 24, Lucas 22, algunos otros, o vemos profecías como en Daniel 9, de repente pudiéramos confundirnos en qué momento ocurren estas cosas, en qué momento ocurren estas otras. Y suele suceder que los intérpretes, aún los intérpretes, teólogos, llegan a confundir cuando se aplica un texto para el arrebatamiento y cuando se aplica para la segunda venida. Son dos eventos similares, parecidos, pero no son iguales. Y ahí es donde hay mucha confusión, y por eso quiero precisamente en esta mañana hablar de las diferencias entre la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento. ¿Qué es el evento? ¿Cuál es el evento que esperamos nosotros como cristianos? ¿Qué es lo que estamos esperando ya que suceda? ¿Ya? ¿El arrebatamiento o la segunda venida? A ver, fuerte todos. El arrebatamiento, exactamente. El arrebatamiento es un evento importante, si podemos decirlo tal vez así, el más importante que espera la iglesia. Porque el arrebatamiento está enfocado directamente hacia la iglesia, mientras que la segunda venida es un evento que está enfocado hacia la nación de Israel. Entonces el arrebatamiento es para la iglesia. Ahora, no confundamos. Voy a tratar de explicarme lo mejor que pueda. En el arrebatamiento participa la iglesia, solo que la iglesia está compuesta de tres tipos de gente. Hay gente en la iglesia que viene del pueblo judío. En la iglesia hay gente que viene de los gentiles. Y de esos dos pueblos, tanto de Israel como de los gentiles, o sea, de las demás naciones que no son Israel, está compuesta la iglesia. Por eso la Biblia habla de tres tipos de pueblos: Israel, los gentiles y la iglesia. Entonces, en el arrebatamiento nos vamos todos los que hemos creído en Cristo, que somos la iglesia, así sean judíos convertidos o gentiles convertidos. Amén. Pero somos la iglesia. Los que no hayan creído en Cristo, sean específicamente los judíos que no hayan creído en Cristo, ellos no se van en el arrebatamiento y se van a quedar a esperar la segunda venida. Ahora, así como se lo dije, se oye bien bonito, ¿no? Se van a quedar a esperar la segunda venida. Pero cuando nos metemos al estudio de la Escritura y a ver qué cosa va a suceder entre el arrebatamiento y la segunda venida, son eventos espantosos, escalofriantes, tremendamente horribles que va a vivir la humanidad en esos 7 años que la Escritura le llama la gran tribulación. Así que ya le aclaré algo más. El arrebatamiento ocurre ¿cuándo? Antes de la tribulación. Y la segunda venida ocurre ¿cuándo? Después de la gran tribulación. Es decir, hay un espacio de 7 años entre un evento y el otro. ¿Se da cuenta? ¿Me están siguiendo? ¿Están aquí todavía? Es que con el clima así como que da sueñito, ¿no? ¿No? ¿Alguien quiere cafecito? ¿No? Ah, bueno. Vamos entonces. Mateo capítulo 24, verso 42. Nos habla ahí nuestro Señor Jesucristo y nos dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esa siempre fue la recomendación de nuestro Señor Jesucristo. Velad, velad. ¿Qué cosa quiere decir velar? Velar quiere decir estar despierto, estar alerta, estar preparado. ¿Por qué?
Porque no sabes a qué hora va a venir el Señor. Va a venir en cualquier momento. Dijo, incluso en otros lugares el Señor dice, así como el ladrón que no sabes a qué hora va a venir, porque si el dueño de la casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, se quedaría ahí velando y no dejaría que roben su casa, que entre el asaltante. Se prepararía con su R15 o no sé cómo se llaman, con lo que tenga, y no dejaría minar su casa. Pero la advertencia de nuestro Señor es: velad, prepárense, estén alertas, estén listos, estén con los ojos abiertos, estén despiertos. ¿Por qué? Porque viene a la hora que no saben. Ahora, este versículo, ¿a qué se refiere? ¿Al arrebatamiento o a la segunda venida? Al arrebatamiento. Ahora vamos a ver por qué. Gracias a Dios, porque ya estamos empezando a diferenciar qué versículo se aplica a una cosa y qué versículo se aplica a otra. Ahora, quiero adelantarles que no todos los cristianos del mundo creen en el arrebatamiento. Hay algunos que solamente están esperando la segunda venida y están aplicando todos los demás versículos que encuentran en la Biblia a la segunda venida. Sin embargo, hay muchos de ellos que no se pueden aplicar. Y ahorita vamos a ver por qué. No podemos confundir esos dos eventos. No debemos confundirlos porque están muy claros en la Escritura. Pero, desgraciadamente, hay hermanos que no creen en el arrebatamiento. Ahora, el hecho de que no crean en el arrebatamiento hace que no sean salvos. No, porque la salvación es por gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. El no entender algunos eventos futuros no hace que no sean salvos. Aun cuando no lo entiendan o no lo crean, ellos también serán arrebatados. Serán guardados de la hora de prueba que ha de venir sobre la tierra. Amén. Sin embargo, usted y yo que tenemos la revelación, debemos no solamente creerla, sino también enseñarla, mostrarla, compartirla, porque eso ayuda a que la iglesia se mantenga alerta, a que la iglesia se mantenga despierta, se mantenga viva, se mantenga preparada para la venida de nuestro Señor, o para ese momento, del arrebatamiento. El arrebatamiento y la segunda venida de Cristo con frecuencia son confundidos, y como dije antes, no debemos confundir estos dos eventos. A veces es difícil identificar o determinar si un versículo de las Escrituras se está refiriendo al arrebatamiento o se refiere a la segunda venida. Sin embargo, debemos sentarnos y meditar, estudiar con mucha calma esos textos bíblicos para saber a qué momento se refieren. El arrebatamiento es cuando Jesucristo regrese para llevar a su iglesia. El arrebatamiento es un evento que sucede en un instante, como lo describe en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Y vamos a la Biblia. 1 Tesalonicenses es uno de los textos más relevantes en cuanto a esta doctrina. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. Dice ahí: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Dice traerá, esas son las nubes. ¿Se da cuenta? Traerá con Jesús a los que durmieron en él, es decir, a los que murieron creyendo en Jesús. Pero luego va a revelarnos todo. Dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir, esos que murieron antes que nosotros. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Y aquí vamos a encontrar varios detalles. Uno de ellos es que el Señor en el arrebatamiento no baja hasta la tierra, se queda en las nubes. Dice, recibiremos al Señor en el aire. Recibiremos al Señor en el aire. Entonces, a cierta altura el Señor va a levantar a su iglesia. Otro detalle es que es un arrebatamiento. Otros hermanos le han llamado rapto, el rapto de la iglesia. Incluso en muchos estudios lo encontramos así, el rapto de la iglesia, porque es la misma idea de arrebatar, de tomar por la fuerza, de tomar rápidamente, de tomarlo y llevártelo a ocultar en algún lugar. Es lo que va a hacer el Señor con su iglesia. Se va a llevar a la iglesia y la va a llevar a un lugar seguro, oculto. ¿Cuánto dicen amén? Oculto de los ojos humanos, pero visible en la eternidad, en la gloria eterna. Amén. Otro detalle más es que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos transformados. Este pasaje se complementa con 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, del 51 en adelante, del verso 50 en adelante. Dice así: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Se da cuenta que para los muertos en Cristo la Biblia ocupa la palabra dormir? ¿Están durmiendo? Dice que no todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. Y luego, ¿en qué tiempo? Dice ahí, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Así sucede, rápido, inmediato. Se resucitan los muertos, somos transformados los que estamos vivos, luego somos arrebatados, recibiremos al Señor en el aire. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, este evento es excepcional, es único. Hay en el Antiguo Testamento evidencias que nos apuntan hacia eso. Digo porque, como todas las doctrinas bíblicas, siempre hay críticos, siempre hay gente que no cree la doctrina bíblica, y no solamente no cree, sino que atacan la doctrina, la revelación bíblica. Pero hay evidencia en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la primera evidencia del arrebatamiento sucede con Enoc. Génesis capítulo 5. Dice que fue transportado, trasladado, fue arrebatado. Él no vio muerte, dice la Escritura. Otra evidencia de que Dios va a guardar a la iglesia de la hora de prueba que va a venir, de esos 7 años de gran tribulación, es el arca de Noé. Dios guardó a los que creyeron en Él, los guardó en el arca, mientras todo el resto de la humanidad sufrió la consecuencia de su pecado. Eso es una evidencia más de que seremos guardados. ¿Cuántos dicen amén? Hay más evidencia más adelante de cómo Dios siempre guarda a su pueblo de la hora de prueba. Claro que si su pueblo se amundana, si su pueblo rebaja sus valores, si el pueblo de Dios no vive en santidad, entonces también al pueblo de Dios le va a dar disciplina. Pero es muy diferente participar de la disciplina que participar del juicio. La disciplina es para los hijos. Amas a tus hijos, los corriges, los disciplinas. Y los disciplinas a cierto nivel, ¿sí o no? ¿Cuántas
varas, ¿cuántos varazos le has dado a tu hijo? ¿Alguien quiere decir un número? Cuando te hicieron enojar terriblemente. Diga un número nada más. 5, 3, dice ayer, hermano. 1. ¿Y por qué no le das más? No, en ese momento, ¿por qué no le diste más? Porque es tu hijo, no es tu enemigo. ¿Se da cuenta? Si fuera tu enemigo, ¿cómo lo tratarías? Hasta el cansancio, dice la hermana. Que sufra el desdichado. Así nos trata Dios. Como somos sus hijos, va a dar disciplina, sí, pero no es, la disciplina no es comparable con el juicio. El juicio es para los no creyentes, para los que se queden después del arrebatamiento. Pero la iglesia será guardada. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vamos a ver, y le voy a pedir que anote, porque vamos a ver algunas diferencias más claras. Número 1. En el arrebatamiento los creyentes se encontrarán con el Señor en el aire. ¿Se acuerdan que vimos ese detalle ahí en 1 Tesalonicenses? En el verso 17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Ya notó? 1 Tesalonicenses 4:17. Ahora, hay una diferencia en la segunda venida. En la segunda venida los creyentes regresarán con el Señor a la tierra. Es decir, nosotros que fuimos arrebatados, 7 años después venimos con el Señor. Esas son las nubes. Esas son las nubes que menciona Apocalipsis 1:7. Nos menciona como nubes. ¿Por qué? Por la multitud que vendremos con el Señor. Apocalipsis 19:14 dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguirán en caballos blancos. Fíjese cómo vendremos vestidos. ¿Cómo vendremos vestidos? Dice ahí: con lino finísimo. Nada de que algodón o de que poliéster. ¿Cuántas fibras tóxicas hay en estos días, no? Lino finísimo, dice. Blanco y limpio. Hablando de la santidad, de la pureza con la que el Señor nos va a tener allá en su presencia. Amén. Porque déjame decirle, en el momento en que venimos a Cristo, en el momento en que recibimos a Jesús en nuestro corazón, en ese momento en que nos arrepentimos de nuestros pecados y le dijimos: Señor, cámbiame, transfórmame, Señor, hazme un hijo de Dios, Señor, perdona mis pecados. No sé cómo lo hayamos hecho, pero seguramente hicimos una oración donde le dijimos: Señor, quiero vivir para ti, quiero ser diferente, ya no quiero ser igual, ya no quiero vivir mi vida como hoy quiero que hagas un cambio en mi vida. El Señor viene su Espíritu Santo a tu vida y dice la Escritura que Él te santifica en ese momento. Hace de ti una persona limpia. ¿Cómo? Eso es santificar. Se llama pureza. Te purifica. ¿Cuántos saben qué cosa es purificar? Los que tienen su purificadora saben qué es purificar. ¿Qué es purificar? En 3 palabras, díganme, hermano Jeremías. Pues quitar todo las sales, minerales, las bacterias. Sí. Lo decimos en palabras muy sencillas: quitar lo impuro. Impureza quiere decir también suciedad. También quiere decir vileza. Quiere también decir mugre. Pero también quiere decir pecado. ¿Impureza es qué? Pecado. Cuando venimos a Cristo venimos mal. Venimos sucios, llenos de pecado. Pero cuando llegamos a Jesús, Él nos purifica. ¿Nos qué? ¿Nos qué?
¿Qué nos hizo? Nos purificó, quitó de nosotros toda impureza. En ese momento, en el momento de nuestra salvación, usted y yo venimos a ser puros. Diga conmigo, ¿venimos a ser qué? Puros. Nos purificó, nos limpió con su sangre preciosa. Así que, por eso dice la Escritura, que cuando vengamos con Él, vamos a venir vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, que habla de eso, de esa pureza del pueblo de Dios, de esa santidad. Pureza es lo mismo que santidad. El lino finísimo, blanco y limpio habla de esa santidad. Vamos a venir resplandecientes por la pureza, por la santidad que Dios ha efectuado en nosotros. Ya no más pecado, ya no más maldad, ya no más suciedad, ya no más vileza, ya no. Ahora, pureza y santidad en su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Número 2. El arrebatamiento ocurre antes de la gran tribulación, ya se lo había dicho, pero vamos a resaltar algunos versículos. 1 Tesalonicenses 5:9. Dice así: porque no nos ha puesto Dios para ira. Ira es enojo. Ira es enojo, coraje. Pero dice Dios, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que si Él nos salvó, Él no nos salvó para luego meternos otra vez a su juicio, ¿no? Porque entonces no sería salvo. ¿De qué nos salvó entonces? No, Él precisamente nos salvó de eso, del juicio, de los juicios que vendrán, del derramamiento de su ira. De eso nos salvó. Ahora, sabemos que los juicios de Dios vienen en diferentes maneras y de diferentes formas. ¿Puede alguien recibir un juicio de Dios estando en vida? Sí. ¿Algún creyente, algún cristiano que no le importó su pureza, su santidad que Dios efectúe en él, y sigue pecando y sigue envileciéndose y sigue viviendo como si Dios no existiera, como si no tuviera un Padre celestial? Es decir, un cristiano que abandona su posición en Cristo y anda por allá cometiendo toda vileza, toda clase de pecados. Está expuesto no solamente a disciplina, sino a juicio de Dios. Y hay cristianos que tienen que morir antes de tiempo, precisamente por eso, porque se abandonaron al pecado, porque se entregaron totalmente al pecado, porque no quisieron guardar sus vidas en santidad, no quisieron consagrarse al Señor, y Dios tiene que mandar ya no disciplina, sino juicio, enojo, ira contra ese hombre, contra ese supuesto cristiano. Pero también Dios efectúa juicios sobre la tierra, sobre las naciones, sobre países donde se envilecen con el pecado. Alguna vez les hablé de países que están hundidos en hechicerías, hundidos en brujerías, donde se promueve muchísimo o se practica mucho la homosexualidad, todo tipo de pecados sexuales. Entonces a esos países Dios les envía juicios de vez en cuando para que entiendan, para que recapaciten, para que se vuelvan a Dios. Y a veces Dios mismo ocupa las fuerzas naturales, como los huracanes, como tormentas, como terremotos. Ahora mismo el calor intenso en muchos países del mundo. ¿Por qué? Porque el pecado se ha multiplicado. Y Dios tiene que ejecutar juicios antes de tiempo, antes del momento en que está establecido ya por Dios para la historia humana, en que Dios va a efectuar un juicio llamado la gran tribulación. Dios tiene que mandar a veces algunos juicios así a la tierra para detener el pecado. Lo hizo en Babel, lo hizo en el diluvio, lo hizo allá en Sodoma y Gomorra, lo hizo sobre la nación de Israel por tanto pecado, por tanta idolatría que estaban practicando.
Lo hizo sobre la misma nación de Judá, los llevó cautivos a Babilonia. Entonces Dios sigue efectuando juicios. Dios no está durmiendo, ni nada se le escapa. Él está listo. Sin embargo, usted y yo hemos sido llamados para salvación, porque dice ahí la cita que leímos, que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, a través de Jesús, usted y yo somos librados del día de juicio que vendrá sobre la tierra, y no solamente eso, seremos librados del gran juicio final por Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3:10. Hay una palabra de compromiso de parte de Dios para su iglesia. Esta es preciosa. Tómela, guárdela, memorícela, subráyela, márquela. Es preciosa esta palabra. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Se da cuenta? ¿Quién se está comprometiendo aquí? Dios. Y le está diciendo a su iglesia, le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, es decir, esta palabra, has guardado mi palabra, por eso yo te voy a guardar del día de la prueba. Amén. Así que esto nos da seguridad a usted y a mí, nos da seguridad en Cristo Jesús. ¿Cuál es la seguridad? Que no vamos a pasar por la gran tribulación, no vamos a pasar por ese tiempo de ira sobre la tierra, de juicio sobre la tierra. Ahora, la segunda venida. Dijimos que el arrebatamiento es antes de la tribulación. La segunda venida de Cristo ocurre después de la gran tribulación. Ahora, en la Biblia, del capítulo 6 del Apocalipsis hasta el capítulo 19, 6, 7, 8, 9, 10, hasta el 19, nos va a describir todo lo que se va a vivir en la gran tribulación. Del capítulo 6 hasta el capítulo 19. Se nos va a describir, y en su momento lo vamos a tocar y vamos a ir por detalle. Vamos a ir detallando. Le puedo adelantar una cosita nada más. ¿Cuántos saben que la temperatura está subiendo? ¿Verdad que sí? Y hay un texto ahí que dice que el sol quemará a los hombres. Y algunas veces he compartido con alguien, hablándole de Cristo, evangelizando, y me recuerdo que me topé con unos albañiles, no eran de San Marcos, estaba yo en Tehuacán, compartiéndole. Y le cité esto, y la Biblia dice que vienen juicios y que el sol quemará a los hombres. Y me dijo este hombre: sí, va a quemar a los que no están acostumbrados, pero nosotros trabajamos bajo el sol, estamos acostumbrados. Es que no va a subir 2, 3, 4 grados. Hay una evidencia que se lo voy a mostrar en su momento, en el Antiguo Testamento, que subirá 7 veces la temperatura de un día. ¿Cuánto es la temperatura normal hoy? Aproximadamente, promedio, 30, 32 grados, ¿no? Multiplícalo por 7. 210 grados. ¿Es posible eso? Si la Biblia lo dice así. Ya hay, en esta semana, anunciaron el gobierno, hay estados donde ya están en 45 grados. En Estados Unidos, llegó un estado, no recuerdo, creo que Texas, 50 grados, 100 grados Fahrenheit. Son 50 grados centígrados. Hay países en Medio Oriente, en Oriente Medio, por ahí por Afganistán, no recuerdo exactamente cuál, 55 y 60 grados. ¿Se imagina eso? No, ni lo imaginamos. Nosotros estamos a la mitad y ya nos estamos desbaratando de calor. Va para allá. Juicios que vienen sobre la tierra. ¿Por qué? Por el pecado.
Pero usted y yo tenemos promesa de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que volvemos al punto. El arrebatamiento es antes de la gran tribulación, y la segunda venida es después de la gran tribulación. De hecho, Apocalipsis capítulo 4 es una visión que tiene el profeta, en este caso Juan. Es una visión celestial. Él dice que fue llevado al cielo y vio una puerta abierta y entra y ve, tiene una visión celestial preciosa. Todo el capítulo 4 y capítulo 5 de Apocalipsis. Y esto nos habla precisamente del arrebatamiento. Si estamos estudiando el libro de Apocalipsis y podemos decir, ¿en qué momento ocurre el arrebatamiento? Capítulo 4, ¡fum!, la iglesia es llevada. Simbólicamente, a través del apóstol Juan, es llevada al cielo. Y empieza a ver lo que va a suceder después. Amén. Precioso. Vamos a ir desglosando esto poco a poco. Número 3, tercera diferencia. El arrebatamiento es el traslado de los creyentes como un acto de liberación. Es decir, no van a estar ya más aquí en la tierra, no van a recibir los juicios sobre la tierra o en contra del pecado. Otra vez regresamos a 1 Tesalonicenses 4:17, donde dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, adelantito, 1 Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, otra vez, sino para alcanzar, ¿qué? Salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez confirmamos, Dios nos va a levantar para librarnos de la hora de juicio. Así que el arrebatamiento es el traslado de los creyentes como un acto de liberación, mientras que la segunda venida incluye castigar a los incrédulos como un acto de juicio. ¿Qué es la segunda venida? ¿Qué incluye la segunda venida? ¿Qué incluye la segunda venida? Castigar a los incrédulos. En el arrebatamiento el Señor se lleva a su iglesia para librarla del juicio, pero en la segunda venida viene y Él mismo ejecuta juicio. Si pusieron atención a la cita anterior, vamos a regresar a Apocalipsis 19 y vamos a ver cómo lo hace. Está hablando ahí de esa segunda venida, la cita que leímos antes. Apocalipsis 19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. ¿Quién es el que monta el caballo blanco? Cristo. ¿Quién monta el caballo blanco? Cristo. ¿Y quién es el ejército de Cristo? Los que vienen en las nubes. Nosotros, los salvos. Venimos con Él en la segunda venida. Ahí está su ejército, es el ejército del Señor. Y dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Y estos dos, la bestia y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde con fuego y azufre. Y los demás, hay más gente por allá, ¿no? Y los demás fueron muertos con la espada que salía de su boca, de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. O sea que en la segunda venida Jesús no viene como el manso corderito, ¿verdad? Así vino la primera vez, como el manso corderito. ¿Cómo lo identificó Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando lo golpearon, Él no se defendió. Cuando lo injuriaron, cuando lo insultaron, Él no profirió palabra, dice la Escritura. Él estuvo como dijo el profeta Isaías, fue llevado como cordero al matadero.
No dijo nada, no se defendió, porque esa era su misión. Esa era su misión, morir por usted y por mí. Pero en la segunda venida ya no, ya la misericordia se acabó, la gracia se terminó, el amor quedó un poquito atrás, ya ahora viene con juicio por haberlo despreciado, por haber menospreciado al Señor, por no haber creído en su amor, en su gracia. Y viene a ejecutar ese juicio. Tanto que dice que los acaba, los aniquila, los mata con la espada que sale de su boca. Esto es simbólico, no que ande trayendo una espada ahí, ¿no? Es simbólico. ¿Qué quiere decir? Que los mata con su sola palabra. Con su sola palabra. Y ahí van a quedar los cuerpos. Hay otro pasaje en Zacarías. Dice que la sangre de todos los muertos que haya en esa ocasión de la segunda venida, dice que llegará hasta el freno de los caballos. Y que habrá tantos muertos que las aves de los cielos se congregarán, como dice en este versículo. Llegarán aves de todo tipo para comerse las carnes y estarán comiendo carne las aves durante 6 meses, dice. Va a estar tremendo. Tremendo. Ahí hay una gran diferencia entre el arrebatamiento, que es para liberar a la iglesia, y la segunda venida, que es para ejecutar juicio. Amén. Número 4. El arrebatamiento será secreto e instantáneo. 1 Corintios 15, 51 y 52 dice: aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Por eso decimos que es secreto, porque va a ser inmediato, rápido, en un momento. Ya muchas películas han dramatizado este evento. Me llama la atención que Hollywood sacó una película del rapto. No sé si usted la haya visto, con un famosísimo actor italiano. Y la trama es que van en un avión y ocurre el arrebatamiento. Tremendo. Quiere decir que los grandes empresarios americanos, estadounidenses, ricos, muy ricos, que gobiernan el mundo, saben estas cosas. Saben estas cosas. Ahora mismo hay una serie brasileña que está hablando también de esto, de estos eventos, y han dramatizado ya el arrebatamiento, aparte de otras muchas películas que han surgido ya. Yo recuerdo que por allá cuando apenas me había convertido a Cristo, por los 80s, no, 90s, por ahí, había una película ya viejita que se llamaba Dejados Atrás. No sé si alguien la vio. Bueno, todos están jóvenes aquí. Dejados atrás. Y hablaba del arrebatamiento y de lo terrible que van a sufrir, que va a sufrir la gente, los que se queden, los que no participen del arrebatamiento. Así que el arrebatamiento será secreto, mientras que la segunda venida, como lo vimos en el versículo 7 que leímos al principio de Apocalipsis 1, Apocalipsis 1:7, dice que todo ojo le verá. ¿Se da cuenta de la diferencia? En el arrebatamiento, nadie más aquí en la tierra ve a Jesús. ¿Por qué? Porque Él se queda a recibir a su iglesia en el aire, en las nubes. La iglesia es arrebatada y recibe a Jesús en el aire. O más bien, Jesús recibe a su iglesia en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, dice el Escritor. Pero en la segunda venida, de alguna manera, se va a ver en todo el mundo. Bueno, ahora ya hay toda la tecnología para que eso suceda, ¿no? Hay internet, hay teléfonos inteligentes, hay miles y miles de computadoras, tabletas y todo lo que hay, pantallas en las ciudades que pueden transmitir una noticia en vivo para todo el país, para todo el mundo. Entonces, puede usarse la tecnología para ese momento. El asunto es que esta palabra se va a cumplir. Todo ojo
le verá. Vamos a ver otra vez Apocalipsis 1:7 para que lo tenga bien claro. Apocalipsis 1:7. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ahora la primera frase otra vez. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá. Ese es un detalle bien importante, que sucede solamente en la segunda venida. Mateo capítulo 24, versos 29 y 30 también nos hablan de esto. Mateo 24, versículos 29 y 30. Dice así: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, fíjese cómo dice, después de la tribulación, como que lo está aclarando aquí. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas del cielo caerán y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Verán todas las naciones, todas las tribus, dice aquí, verán al Hijo del Hombre, a Cristo, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, esa es otra gran diferencia. En el arrebatamiento nadie ve a Jesús. En la segunda venida todos le ven. Número 5. La segunda venida de Cristo no ocurrirá hasta después de que ciertos eventos del fin de los tiempos tengan lugar. Estos eventos están bien claros tanto en Mateo 24 como en otras profecías del Antiguo Testamento, y varios en Apocalipsis, eventos bien específicos como la aparición del anticristo. Estamos hablando de la segunda venida. En la segunda venida, Cristo no viene en su segunda venida sin que ocurran estas otras cosas. ¿Cuáles? La aparición del anticristo. Otra más es la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, que la mencionó Cristo mismo en Mateo 24. Otra más, el juicio de la gran ramera, Apocalipsis 17, y otros eventos más. Otro evento tremendo que va a suceder es la gran apostasía, que es algo que va a suceder mientras está la gran tribulación. Es que dice la Escritura que el sol quemará a los hombres, y luego dice más adelante, y ni aún así se arrepintieron de sus idolatrías. ¿Se imaginan? Ahora, eso hablando de los no creyentes, pero los que alguna vez conocieron, muchos de ellos que se queden en la gran tribulación, muchos de ellos ni siquiera se van a convertir. Al ver los juicios no se van a convertir a Cristo, van a blasfemar el nombre, van a blasfemar el nombre de Cristo cuando vean los juicios sobre sus vidas. Entonces ocurren varios eventos como la gran apostasía, la aparición del anticristo, la abominación desoladora, etcétera, etcétera, varias cosas. ¿Qué es la abominación desoladora? Cuando el anticristo se siente en el templo de Dios, el exclusivo y único templo de Dios que Él mandó edificar en Jerusalén, que ahora está destruido, pero tiene que ser levantado. Dicen que los judíos ya tienen todo preparado para que en una semana reconstruyan el templo. Es que como lo hicieron en el Antiguo Testamento, si usted lee Segundo de Crónicas, se va a dar cuenta que prepararon todo fuera de la ciudad. Esa era la orden de Dios, para que ni un martillo se escuchara, dice, cuando estuviera la construcción. Se lo hicieron como ensamblable, pero en una perfección tal que no necesitaban ni un martillazo para que lo pusieran pieza sobre pieza. Qué tremendo, ¿no? Nada de tecnología del siglo XXI. Es otra tecnología celestial. Y ahora mismo los judíos ya tienen todo preparado, todas las piezas, todo para levantar el templo en una semana.
Incluso tienen ya los muebles, el candelabro, la fuente de los espejos, el altar de los sacrificios, todo, los sacerdotes. Incluso ya encontraron el ADN de la vaca bermeja que se menciona también en Éxodo para cierto tipo de sacrificios, y ya clonaron a la vaca roja. Ya está, para purificar al pueblo. Lo único que necesitan es tomar posesión de esa parte de terreno donde tienen que construir el templo, y lo van a construir. Ese es otro de los eventos que tiene que suceder antes de la segunda venida. Tienen que construir ese templo porque tiene que cumplirse esta profecía de que el anticristo va a llegar ahí y se va a sentar en el lugar de Dios y va a exigir que los judíos lo adoren. Y cuando eso suceda, ellos se van a dar cuenta que no es el Cristo que ellos esperaban, porque los habría engañado. De hecho, los va a engañar. Él se va a presentar como el Cristo, como el Mesías. Y los judíos van a caer en la trampa, van a recibirlo como su Mesías. A Cristo no lo recibieron, pero a ese sí lo van a recibir. ¿Cuándo se les cae el velo? Cuando se siente allí en el templo y exija adoración. Entonces van a decir: no, este no es nuestro Mesías. Pero demasiado tarde. Entonces se desata la ira del anticristo en contra de los judíos para perseguirlos, para matarlos. Pero entonces viene Cristo en su segunda venida para liberar a su pueblo, al pueblo de Israel, y ejecutar juicio sobre todas las naciones de la tierra que no adoraron al Señor, que no siguieron a Cristo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Están conmigo todavía? Qué precioso. Vamos a leer 2 Tesalonicenses capítulo 2, ahora de los versos 2 al 4. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 2 al 4. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, históricamente, si vemos la historia de la iglesia desde el momento en que el Espíritu Santo descendió en Hechos 2 hasta nuestros días, llevamos casi 2000 años de historia o un poquito más. Ha habido una época en que se ha distinguido por ser apóstata. Y esto empezó a mediados del siglo XVIII, 1840 aproximadamente, donde empezaron a surgir una serie de religiones apóstatas, lejos de la escritura, lejos de la verdad, declarando ellos que tienen la escritura y que están basados en la escritura, pero negándola con los hechos, incluso negando a Cristo mismo. 1840, 48 por ahí. Una de las primeras fue Ellen G. de White, creadora de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Más adelantito, unos 20 años después, surge el creador de los mormones, José Smith. Ya para finales del siglo XVIII surge Charles Taze Russell, creador de los Testigos de Jehová. 1930 y tantos se desvía completamente don Joaquín, ¿cómo se llama? Samuel Joaquín o algo así, creador de la luz del mundo. En los últimos 50 años, de 1970 para acá, alrededor del mundo han surgido miles de hombres que se dicen a sí mismos ser Cristo. Ahora mismo hay una religión que surgió, no recuerdo exactamente si
un país de Centroamérica, donde una mujer se dice ser Cristo. Incluso ella se proclama como Cristo mismo. Cristo mujer, dice ella. Cristo mujer. En China, donde ahora está el evangelio en su mayor auge en el mundo, hay una religión muy grande, muy fuerte que ha llegado a América, que se llama la Iglesia del Dios Todopoderoso. Y desgraciadamente usted busca en YouTube películas cristianas y aparecen muchas de esas. La Iglesia del Dios Todopoderoso. Supuestamente hablan de Jesús, pero ellos dicen que Jesús ya está encarnado y que está en China y que en su momento se va a revelar. Y desvían la atención de los creyentes para adorar a una persona, para adorar a una cosa o para adorar una manera de entender la Biblia muy lejos de lo que realmente es el cristianismo. Así que si históricamente podemos hablar de apostasía, estamos viviendo la mayor apostasía que ha habido en el mundo. Sin contar a los pastores evangélicos que últimamente se han desviado. Algunos que dicen, yo tengo el poder para bendecir y para maldecir. Blasfemia. Eso es una blasfemia. Cristo nos dio una orden directa y dijo, bendecid y no maldigáis. Aún a vuestros enemigos, bendíganlos. Pero ahora están surgiendo con nuevas revelaciones. Algunos se autoproclaman como apóstoles o profetas y solo están diciendo cosas totalmente lejos de la palabra de Dios. Por eso la importancia de que usted, hermano y amigo, crea a Cristo, se meta en la palabra de Dios, estudie seriamente la palabra de Dios. Más usted como cristiano, métase a la palabra, lea la palabra, estudie la palabra, medite la palabra, memorice la palabra. ¿Por qué? Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y tiene muchas artimañas para desviar la atención del cristiano. ¿Se da cuenta? Así que, si ahora mismo estamos viviendo un tiempo de apostasía, para el tiempo de la gran tribulación esto va a ser multiplicado mucho más. Mateo 24, versículos 15, 21, 29 y 30. Mateo 24, versículo 15, vamos a leer primero el 15. Dice así: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, ahí está la abominación desoladora. Ahora el verso 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es un tiempo de gran tribulación. Ahora verso 29 y 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿De qué nos habla esto? De que la segunda venida de Cristo no ocurrirá sin que antes ocurran ciertos eventos que deben tener lugar antes de esa segunda venida de Cristo. Mientras que el arrebatamiento, oiga bien, el arrebatamiento es inminente. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ocurrir en cualquier momento. Incluso el arrebatamiento puede ocurrir hoy mismo. Hoy mismo. No sabemos. Tito capítulo 2, versículo 13. Tito 2, 13. Dice: aguardando
la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La palabra manifestación habla de algo que ocurre en un momento. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y 1 Corintios 15, 51 al 53 dice: aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. El arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento. Por eso la importancia de estar preparado. Por eso la importancia de velar, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Velad y orad para que no caigáis en tentación. Si el arrebatamiento y la segunda venida fueran un mismo evento, los creyentes tendrían que pasar por la gran tribulación. Pero ya vimos que el Señor viene a levantar a su iglesia para librarnos precisamente de la gran tribulación. Si el arrebatamiento y la segunda venida fueran un mismo evento, el regreso de Cristo no sería inminente, porque tendríamos que ver ciertas profecías ya cumplidas para entonces esperar la segunda venida. Y eso llevaría a que la iglesia se duerma. Si de por sí ya está dormida, sería mucho más peligroso, porque entonces estaríamos viendo que ciertas profecías deben cumplirse, y como no se han cumplido, entonces Cristo no viene. Y entonces, si Cristo no viene, el pensamiento natural es: hagamos lo que queramos. Total, Cristo tarda en venir. Pero hay un evento antes, que es el arrebatamiento, y que puede ocurrir en cualquier momento. Al describir el periodo de la tribulación de los capítulos 6 al 19 en Apocalipsis, en ningún pasaje de estos capítulos de 6 a 19 se habla de la iglesia. La iglesia se menciona capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y se vuelve a mencionar hasta el final, hasta el capítulo 20, 21. Eso nos habla de que la iglesia no estará ya aquí en la tierra, estará en el cielo. En resumen, el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son eventos similares pero separados. Los dos implican el regreso de Jesús. Ambos son eventos del fin de los tiempos. Sin embargo, es de crucial importancia reconocer las diferencias. El arrebatamiento es el regreso de Cristo en las nubes para trasladar a los creyentes de la tierra y llevarlos al cielo y librarlos de la ira de Dios. Mientras que la segunda venida es el regreso visible de nuestro Señor Jesucristo para ponerle fin a la gran tribulación, al anticristo y al malvado imperio mundial que está por levantarse. La pregunta sería: ¿cómo puedo yo, ahora que sé que el arrebatamiento es inminente, cómo puedo estar yo preparado? Para el que no tiene a Cristo, para el que no ha recibido a Jesús en su corazón, lo primero que tiene que hacer es creer en Cristo, recibir a Cristo en su corazón. Luego, confesarlo como su único y suficiente Salvador. Luego, mantener su comunión con Él, buscarle continuamente. Y para nosotros que decimos que somos fieles, nosotros que venimos constantemente a la iglesia, nosotros que tenemos presente que somos cristianos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Porque sinceramente, en más de una ocasión, sentimos que si Cristo viene hoy, no nos llevaría. Tal vez porque no estamos viviendo como Cristo quiere. Tal vez porque hemos manchado nuestras vestiduras.
Tal vez porque hemos relajado tanto el cristianismo que ya no se habla de santidad, ya no se habla de vivir en pureza moral, ya no se habla de la necesidad de estar velando en oración. Y tenemos que volver a esos principios. Antes de terminar, quiero que me acompañe a leer Apocalipsis 22. Y me dijo: no selles las palabras y la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿De qué está hablando? De la necesidad de mantener nuestra pureza moral. ¿Qué quiere decir inmundo? Inmundo quiere decir impuro, sucio, pecaminoso, vil, menospreciable, mugre, pecado, ofensa a Dios. Todo eso es la palabra inmundo. Lo podemos resumir en una palabra, porque a veces se nos hace difícil entender la palabra inmundo, pero podemos llamar impuro, impureza. Dijimos que cuando venimos a Cristo, el Señor nos purificó. Dígalo conmigo: cuando venimos a Cristo, el Señor nos purificó, nos santificó, nos justificó, nos hizo puros, limpios, aptos para la vida eterna. Amén. Pero la exhortación aquí en este texto dice: el que es inmundo, sea inmundo todavía, pero el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Quiero decirle, hermano, usted y yo delante de Dios ya somos vistos así: puros, santos, justos. No por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Cuál es el peligro ahora? No reconocer esa obra que Jesús ha hecho en nosotros, menospreciarla y por consecuencia contaminar nuestra pureza. Imagine que el cristiano puro se levantó este día y se contaminó, desobedeciendo a sus padres, pensando tal vez pensamientos lujuriosos de adulterio, fornicación, pornografía, masturbación, hechicería. Cristianos pensando eso, sí. Tal vez porque lo primero que hizo en la mañana fue mirar su teléfono y tiene a cada persona agregada ahí que lo único que le comparte es pecado, en cualquiera de sus formas: inmundicia, impureza. Y lo que está haciendo con su pureza es contaminarla. Hermano, pero nada más fue un pecado, ¿sí? Por un solo pecado Satanás fue echado del cielo. Por un solo pecado Adán fue echado del paraíso.
¿O quién de nosotros estaría dispuesto a comprar un agua purificada que tiene un 1% de agua del drenaje? ¿Se la tomaría? ¿Se la tomaría? ¿Quién se tomaría esa agua? ¿Verdad que no? Así somos delante de Dios. Y la palabra de Dios nos llama en esta mañana a mantener nuestra pureza, a mantenernos puros, santos. Pero pastor, ¿cómo lo hago? Número 1, reconoce tu pecado. Número 2, confiésalo delante de Dios. Número 3, decide con todo tu corazón no volver a practicarlo, es decir, recházalo de tu vida. No más. Llámese como se llame. Sea odio, sea tristeza, sea amargura, sea rencor, sea algún tipo de pecado sexual, sea solamente un pensamiento, pero que sabes que es pecaminoso, decide echarlo fuera de tu vida. Fuiste llamado a ser puro. El que es santo, santifíquese todavía. No sois del mundo, dijo el apóstol Pablo en otra ocasión, para que vivas conforme al mundo. Somos hijos de Dios. Somos hijos de luz para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Somos herederos y coherederos con Cristo. Somos hijos de Dios, no del diablo. Por lo tanto, tu llamado, hermano, mi llamado, nuestro llamado es a vivir en pureza moral, en santidad. Y si te das cuenta que pecaste, en ese momento puedes recuperar tu pureza moral. Ven arrepentido delante del Señor, ven, humíllate delante de Él, pídele perdón. Es necesario mantenerte a cuentas con Dios. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué momento ha de venir el Señor. ¿En qué momento será el arrebatamiento? No sabemos. Y mi responsabilidad es decirte esto para que estés preparado siempre. Para que no digas, es que yo no sabía, es que no me dijeron. Fuiste llamado a pureza moral. Fuiste llamado a santidad, a estar despierto, a estar alerta, a mantener tu comunión con Dios. Recupérala hoy. Cierra tus ojos y empieza a orar. Si te das cuenta que hay algún pecado en tu vida, algo que está estorbando tu relación con Dios, tu comunión con Dios, si hay algo que ha afectado tu pureza moral, pídele perdón a Dios. Pídele perdón. Dile, Señor, perdóname. Señor, perdóname. He sido un hijo desobediente. No he querido buscar tu rostro, tu presencia. No he querido interceder por otros. No he querido anunciar a Jesús, predicar a Cristo. He sido demasiado egoísta, pensando solamente en mí mismo, en mis propias necesidades. He pensado solo en mis propios placeres. Ni siquiera en bendecir a mi esposa o en satisfacer sus necesidades, ni de ella, ni de mis hijos, mucho menos de la iglesia. He dejado mi comunión contigo, Señor, y hoy te pido que me perdones. Perdóname, Señor, por ocupar mis pensamientos en cosas pecaminosas.
Perdóname por mantener en mi mente pensamientos lujuriosos, de adulterio, de fornicación. Perdóname, Señor, por invertir mi tiempo y mi dinero en cosas triviales que me roban el tiempo, que me roban energía, que me quitan lo poco que gano para llevar a mi casa. Perdóname porque me doy cuenta que con eso afecto a mi familia. Perdóname, Señor, porque he participado de chistes deshonestos, palabras en doble sentido, albures. Perdóname, Señor, porque he dejado que mis ojos vean películas con escenas eróticas que me han incitado hacia el pecado. Perdóname, Señor, porque he tenido pensamientos donde te he quitado a ti el valor, la autoridad, y le he dado más autoridad al enemigo, al brujo, al hechicero, al médico, al prestamista, al compadre, a la comadre. Perdóname, Señor, porque no te he puesto a ti en primer lugar. Perdóname, Dios, por tomar lo que no es mío, por cobrar de más, por no devolver cambios, por hacer negocios tramposos, por hacer negocios donde me llevo más de la ganancia honesta. Perdóname, Señor, perdóname porque no he querido doblar mis rodillas en las mañanas para estar en comunión contigo. He puesto en primer lugar mis actividades, mis hijos, otros compromisos y no tu presencia. Perdóname, Señor, porque no he apartado tiempo para leer y meditar en tu palabra, porque he buscado excusas para no hacerlo, porque en lugar de abrir tu palabra estoy más dispuesto a perder el tiempo en las redes sociales. Perdóname, Señor, perdóname. Hoy quiero, Dios, recuperar mi pureza, pero me doy cuenta que solo no puedo. Y hoy te pido, Dios eterno, que me ayudes. Señor Jesús, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame. Gobiérname, dirígeme, muéstrame el camino, enséñame a vencer. Quiero estar preparado a cada instante, a cada momento, para ese día glorioso del arrebatamiento. Señor Jesús, Espíritu Santo, provoca ese acercamiento de tu iglesia hacia ti. Aviva el fuego de tu Espíritu Santo. Aviva ese fuego en nuestras vidas. Provócanos, Señor, a buscarte, a amarte. Provócanos a vivir en santidad. Provócanos a mantener nuestra pureza, Espíritu Santo. Habla fuertemente a nuestro corazón. Redarguye, convence, Espíritu Santo. No queremos ser de los que se quedan. No queremos ser de los dejados atrás. No queremos ser, Señor, de los que menosprecian tu palabra. No queremos ser apóstatas, mucho menos herejes. Queremos estar, Señor, dependiendo de ti con todo nuestro corazón. Queremos, Señor, que seas tú la fuente de nuestro saber, la fuente de nuestra comunión. Queremos que seas tú, Señor, el único, el más importante en nuestras vidas, el más grande, a quien rindamos cuentas todo el tiempo. Queremos que seas tú nuestro Rey, nuestro Señor. Oh Padre,
Perdona a tu iglesia. Perdónanos porque hemos sido fríos, tibios para compartir el Evangelio. Perdónanos, Señor, porque nos hemos cansado de estar saliendo cada semana y hemos preferido nuestras actividades que seguir compartiendo de Jesús. Perdónanos, Señor, porque hemos puesto peros para invertir en tu reino, pero si estamos dispuestos para invertir en otras cosas que ni siquiera tienen que ver ni con tu reino, ni con tu iglesia, ni con las almas. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Y ayúdanos, Señor. Hoy te pedimos que la presencia de tu Espíritu Santo inunde nuestras vidas. Hoy te pedimos que nos llenes y que a través de esa llenura de tu Espíritu Santo, tu iglesia pueda vivir en santidad, en pureza, entregados, dedicados a ti totalmente. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta palabra preciosa que nos has dado en esta mañana. Te agradecemos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.